Gente, ¿qué personajes se mueren utilizando sus poderes o técnicas? Es decir, se van para el otro barrio. Pues hoy lo vas a descubrir. Desde los ojos más caros del anime hasta la chica que se saca un nepe cada vez que utiliza los poderes. Y sí, esto es canon. Vamos allá. Número 5. Kurapika de Hunter x Hunter. Probablemente este no lo supieras o al menos no te acordabas, ya que es algo bastante específico de los poderes de Kurapika que no suele utilizar tan habitualmente. Kurapika de base es un usuario de Nen de tipo materialización, es decir, puede crear objetos de la nada, como si fuera una sesión de su cuerpo y utilizarlos como una especie de arma o herramientas. En su caso son 5 cadenas que están situadas en los dedos de la mano derecha, una en cada dedo, y cada una tiene un uso bastante peculiar. Por ejemplo, la Holy Chain que está en el pulgar sirve para curar heridas bastante graves, tiene un rol de support y apoyo, por así decirlo. La Chain High, la del dedo del medio, encierra al enemigo, cancela su aura y lo deja inútil, sin poder utilizar el Nen, pero solo funciona contra los miembros de la Brigada Fantasma. Si lo usa contra otra persona, Kurapika moriría al instante. Así es, algunas de estas cadenas están especializadas en solo ir contra los enemigos de su familia o sus enemigos jurados, por así decirlo. Y la verdad es que Kurapika es bastante versátil a la hora de luchar, aunque se limita bastante para hacer counter a la Brigada Fantasma, ya que cada cadena tiene una utilidad bastante diferente, ya sea ofensiva o defensivamente hablando. Ahora bien, ¿por qué se muere cuando utiliza sus poderes? Pues esto viene por la habilidad Emperor Time. Básicamente, cuando Kurapika pone sus ojos de color escarlata, se convierte en un tipo especialista, donde puede usar todos los tipos de Nen al 100%, pero tiene un gran precio, bastante grande la verdad. Cada segundo en el cual está activo este poder le cuesta 1 hora de vida, es decir, un minuto serían 60 horas de vida menos, lo cual es bastante loco, teniendo en cuenta que una pelea en Hunter x Hunter se puede alargar relativamente bastante. Kurapika puede llegar a perder días o incluso semanas en una pelea más o menos larga. Aún así, comparado con lo que veremos más adelante, Kurapika podríamos decir que es un privilegiado. Así que pasemos al siguiente. Número 4. Aki de Chainsaw Man. Y el caso de Aki es bastante curioso, ya que su mal gasto de años de vida le permitió un contrato VIP. Más adelante lo entenderás. Como sabéis, es un cazador de demonios y en su caso hacía contratos con diferentes demonios y obviamente pues a Aki le daban un servicio, es decir, poder utilizar los poderes del demonio a cambio de un pago. Ahora bien, ¿cuál era este pago? Pues depende del contrato. Por ejemplo, con el contrato del demonio zorro, un demonio que era bastante habitual que los cazadores contrataran, pues era un pago bastante normalito. Básicamente, Aki tenía que decir con qué es la onomatopeya del ruido de los zorros, según los japoneses, poner la mano en una postura y de esa manera aparecía el demonio zorro o parte del demonio zorro y se comía al enemigo o parte del enemigo. Ahora bien, ¿qué tenía que pagar a cambio? Pues en este caso era bastante barato, ya que se alimentaba de partes del cuerpo de Aki, normalmente trozos de la piel. Así que no sería un precio muy caro, más allá de que se desinfectara las zonas cuales había quedado sin piel para no infectarse, todo bien. Pero esto cambia bastante con el contrato del demonio de la maldición, ya que aquí empieza bastante lo feo. Básicamente Aki, para poder utilizarlo, tenía que apuñalar a su objetivo con la espada clavo 3 veces y cada vez que lo apuñalara decir la palabra fuego. Ya al apuñalarlo 3 veces aparecía el demonio de la maldición y básicamente se cargaba a su enemigo, o en principio, si era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es el precio? Literalmente son años de vida. ¿Cuántos? No está claro, pero después de su uso contra Katana Man, Aki le pregunta al demonio cuántos años le quedan y este le dice que solo le quedan 2 años de vida. Así que obviamente el precio es bastante caro, pero lo gracioso es que todo esto le permitió unas rebajas para su último contrato, ya que Aki hizo un contrato con el demonio del futuro. Básicamente este demonio te permite ver unos pocos segundos en el futuro. Normalmente el precio suele ser bastante caro, ya sean órganos de tu cuerpo, años de vida, pero básicamente el demonio, como sabía que a Aki no le quedaba mucho tiempo de vida, le dijo: mira, como sé que vas a sufrir y quiero verlo en primera fila, permíteme vivir dentro de tu ojo derecho y disfrutar el espectáculo. Así que sí, consiguió un contrato VIP. No sé si salió rentable, pero es un contrato VIP. Pero pasemos al número 3. ¡Hey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, compártelo y comenta cualquier cosa, dale like. Y si te está gustando este vídeo, tengo otros tops de este estilo e incluso mejores. Te los dejo ahí arribita. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 3, Jack Hanma. Y sé lo que estarás pensando, pero espérate que te explico un poquito el por qué decidió poner a Jack. Y también creo que de cierta manera es el más realista que vamos a poner en esta lista, porque anda que no ha habido culturistas que por motivos parecidos se han ido al otro barrio. Pero antes que nada, un poquito de contexto. Jack, básicamente, al enterarse de lo que sufrió su madre a manos de su padre, Yujiro Hanma, básicamente una piolinización, pues decide ponerse a entrenar muy a lo bestia, pero muy a lo bestia, al punto de que ni duerme ni come. Y obviamente, como todos sabréis, para ganar
musculatura y fuerza, hace falta no solo entrenar, sino que además dormir y comer bien. Pues Jack no hacía esto, literalmente se meaba entrenando, pero para su suerte, entre muchas comillas, conoció a un científico loco que le proporcionó unas sustancias para hacer crecer la musculatura de manera muy bestia, mucho más potentes que los de la vida normal. Eso sí, el científico al final se arrepintió muy fuertemente de esto, ya que según él había cometido un pecado mortal y había creado un monstruo. Y Jack toma mucho de estas sustancias, las toma de normal, es su dieta, aparte de comerse grandes chuletones, pues come de estas cosas, y antes de cada combate toma una dosis potente, que no se puede ni medir en gramos, sino que hay que medirlo en kilos por lo menos, seguramente. Y muchos estaréis pensando que como tal, él no se muere por usar su poder, su fuerza, ya, pero es que toda su fuerza proviene de esa toma de sustancias, 100%. Para mí sería un poco lo equivalente a, por así decirlo, que te tomes un suero del super soldado, pero con un efecto negativo, que es que te va cortando la vida, que es lo que está pasando con Jack. En más de una ocasión, el doctor Cureja de la serie de Bucky le ha advertido y le ha dicho: tío, como sigas así, la vas a palmar. Es más, técnicamente más de una vez ha estado a punto de morir por la toma de sustancias. Por suerte, las acabó vomitando y esto lo salvó. Y lo gracioso y más irónico de todo es que por el hecho de que su padre, es decir, Hiro Hanma, esa genética es lo que le permite estar tomando tantas sustancias durante tanto tiempo. Un poquito irónico, la verdad. Es verdad que no tiene la genética tan desarrollada como su hermano o su padre, pero sigue siendo un Hanma. Y sé que este estará cogido con pinzas, pero creo que así tiene más gracia el top, porque si no simplemente serían personajes que van perdiendo años de vida o se matan de una. Así ponemos algo un pelín más realista. Y ya os digo, técnicamente Jack ha perdido muchos años de vida, o al menos eso nos dejan caer fuertemente a lo largo de Bucky. Pero pasemos al número 2. Número 2. Trafalgar Law de One Piece. Y Law tiene varios poderes de por sí. Tiene sus hakis y su fruta Ope Ope no Mi, una de las frutas más importantes de todo One Piece, al punto de que en el mercado negro valía miles de millones de berries. Más adelante veremos por qué valía ese pastón, pero en general su fruta no es algo que lo mate. De hecho, su fruta tiene usos médicos muy considerables y también ofensivos. Básicamente, la fruta de Law le permite, entre otras cosas, crear unas room, que es una especie de habitación, como si fuera una especie de burbuja gigante, en la cual Law puede hacer bastantes cositas. Por ejemplo, puede utilizar la técnica Stumble, la cual le permite cambiar objetos o personas del lugar, así de golpe los intercambia de lugar, básicamente. También te puede arrancar la cabeza o partes del cuerpo sin matarte, o incluso arrancarte el corazón y que sigas vivo. De hecho, esto lo ha utilizado varias veces para chantajear a personajes, que de manera literal sujete tu corazón en sus manos, pues es un chantaje bastante considerable. También le sirve para hacer operaciones médicas, aunque es verdad que necesita conocimiento sobre medicina para poder hacer esto. Pero entonces, ¿por qué esta fruta puede llegar a matarlo? ¿Por qué sus poderes pueden llegar a matarlo? Pues hay una técnica conocida como la operación de la juventud eterna, cual básicamente Law le dará la inmortalidad, al menos al paso del tiempo, a una persona. A cambio, Law, o el usuario de la fruta mejor dicho, morirá instantáneamente. Por eso era una fruta que tanto en el mercado negro como el gobierno, marina y demás quería tanto, porque es una fruta muy importante. De hecho, se teoriza que, por ejemplo, personajes como Insama recibió esta operación en el pasado, probablemente en el siglo vacío, o que incluso Luffy va a recibir esta operación por parte de Law, porque Luffy había perdido muchos años de su vida. Ya esto no lo veo posible, porque ni siquiera al propio Luffy le gustaría que esto pasara, pero bueno, os dejo esa teoría por ahí. Pero pasemos a la número 1. Número 1. Monster Gear de Invencible. Este sin duda es el caso más curioso, porque el mismo poder que técnicamente la está matando, puede llegar a matarla si lo usa en exceso, también en cierta manera la hace mortal. Pero antes, un poco de contexto. Amanda era la típica hija de papis ricos, algo mimada pero bastante estudiosa, y que en una de estas se echa un noviete y está disfrutando de su juventud, pero la abuela de su novio básicamente le echó una maldición gitana. Creo que en ningún momento se dice que sea una maldición gitana, pero diríamos que sí. Básicamente esa maldición es la que le da la capacidad de transformarse en su versión monstruo, que por cierto, sí, de manera canónica le sale un nepe y funcional en todos los sentidos. Os dejo ahí el dato. Pero las primeras veces que la vemos transformarse, era una versión mucho más flacucha de la versión de Monster Gear que conocemos actualmente, pareciendo más un goblin un poquito grande que otra cosa. La cosa es que la maldición tiene un fallo. Básicamente, cuando Amanda se transforma o vuelve a su manera natural, lo hace un pelín más joven, ya que básicamente cuando se te transforma el cuerpo se reconstruye, pero con un desajuste temporal. Pero claro, con lo que estoy diciendo, técnicamente Amanda es inmortal, al menos al paso del tiempo, ya que cuando se vaya haciendo vieja se podría rejuvenecer hasta los 20 años y ya está. Y técnicamente esto es cierto. Pero ¿qué pasaría si no dejara de utilizar su poder porque hay una amenaza continua? Ahí está la cosa. En uno de los universos alternos de la serie de Invencible, vemos una Amanda que es utilizada como arma por los Viltrumitas, siendo un bebé, que cuando se transforma en la versión
más poderosa de Amanda, siendo un gigante como si fuera un kaiju tan absurdamente poderosa que hasta el propio Conquest le tenía miedo, dándonos a entender de que con un solo Viltrumita no eran capaz de parar a esa bestia y hacía falta varios o incluso mejor esperar lo suficiente para que se transformara. Pero como vemos en su universo alterno, si tú fuerzas a Amanda a transformarse poniéndola en peligro, técnicamente llegaría un momento que sería tan joven que no sería compatible con la vida. Vamos, como si fuera un bebé que nace prematuro, que a no ser que lo metas en una incubadora, básicamente la cascarían, pues a Amanda técnicamente le podría pasar algo parecido. Por eso lo ha dejado en el top 1, porque a diferencia de los otros que malgastan tiempo de vida y técnicamente, por así decirlo, se hacen más viejos o les queda menos vida, en el caso de Amanda es todo lo contrario, se hace tan estúpidamente joven que técnicamente sería incompatible con la vida. Por eso la he dejado aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, y se vienen más cositas. Ahora sí que sí, adiós.